Bienvenidos al INSOM Insider. Bienvenido al INSOM Insider, un lugar para todo lo relacionado a Oracle Apex. Soy su anfitrión, Monty Lachule. Llego a ustedes desde un lugar secreto en las afueras de Houston, Texas. Hoy comparten la pantalla conmigo mis buenos amigos y miembros de la familia INSOM, David López y Guillermo Hernández. Hola David, hola Guillermo. Hola Monty, ¿qué tal? Hola Monty. A la cabeza, enfocándonos con el tiempo, nuestra productora desde Perú, Doris Ceruto. Hola Doris. Hola Monty, hola a todos. Es episodio 2, 26 de mayo. Gracias por acompañarnos para el INSOM Insider. Y ahora los dejo a cargo de David y Guillermo. Gracias Monty, gracias por el esfuerzo en español. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola David. Bueno, muy contento de estar acá en esta segunda edición de El Insider y bueno, con un equipo de lujo para lo que va a ser la presentación del día. Claro que sí, muy emocionados. Nuestra segunda sesión del Insider en español y el día de hoy tenemos dos invitados especiales para hablarnos de un tema interesante. Tenemos a Kenny y a Egle. Hola Kenny, hola Egle, ¿cómo están? Hola Guillermo, David, muchas gracias por la invitación y bueno, contentos de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Hola chicos, saludos a toda la audiencia. Hola Egle, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, creo que es suficiente introducción, así es que todos estamos emocionados de ver qué nos traen el día de hoy. Egle, cuéntanos, ¿cuál es el tema para hoy? Bueno, hoy les traemos un tema de bastante actualidad. Hoy estaremos hablando un poco de los proyectos de conversión de Forms a Apex. Qué interesante, muy relevante para esos tiempos. Bueno, sin más ni más, todos ustedes, adelante. Gracias chicos. Gracias. Bueno, antes de empezar, a mí me gustaría, Egle, no sé qué piensas, hacer una pequeña encuesta a nuestra audiencia, ¿no? Preguntarles cuáles son los retos con los que ellos se han enfrentado en conversiones de Forms a Apex, ¿no? Doris, si nos puedes ayudar, por favor, con esta pequeña encuesta, a ver qué opinan, para empezar con nuestra discusión. Excelente, Kenny. Lanzo la encuesta. Gracias, Doris. Y bueno, mientras ustedes escogen sus mayores retos allí en la encuesta, pues yo quisiera hacerles una pequeña advertencia. Y es que, bueno, hoy en día estamos acompañándoles Kenny y yo a la misma vez. ¿Quién cuida a los niños? Obviamente, pues, tenemos dos pequeñas pasantes de 5 y 7 años en Apex. Y en cualquier momento, pues, puede que necesitemos o ir a supervisar a las pasantes o puede que alguna cabecita se asome por allí en la pantalla. Sí, si por aquí se aparece alguna, yo la mando con su mamá, así que por allá resolverán. Ok. Entonces, a ver qué tenemos por acá, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos en conversiones de Forms a Apex? Resistencia al cambio, manejo de autenticación de roles y privilegios. Quizás la coexistencia entre Forms y Apex, que muchos nos han comentado en otras oportunidades. Integración con otros sistemas externos. O de pronto reproducir funciones propias de Oracle. Yo he escuchado, Egle, en varias ocasiones personas que quieren reproducir el Enterquery, Secret Query y temas así. Es correcto. O la integración con Oracle Reports. Así que espero que vamos a darles un par de segunditos más para que coloquen sus respuestas y para poder dar inicio entonces con nuestra conversación del día de hoy. Exacto. Excelente, Kenny. Ya tenemos los resultados. Vamos a compartirlos. Ok, Ya los por tenemos. acá tenemos. Muchas gracias, Doris. Bueno, 44% de la audiencia comenta que lo más complicado es la resistencia al cambio y quedó empatado con la reproducción de funciones propias de Oracle Forms. Qué interesante, Gle. Interesante resultado. Y bueno, en segundo lugar tenemos la coexistencia entre Oracle Forms y Apex, totalmente pertinente ese problema. Y en último lugar tenemos el manejo de la autenticación, roles y privilegios y la interacción con otros sistemas y aplicaciones. Sí, bueno, la buena noticia es que vamos a poder abordar la mayor parte de estos conceptos. Estos Así que, temas. bueno, empecemos, Egle.
Empecemos, Kenny. Yo creo que para nadie es un secreto que Forms es una herramienta que, bueno, nosotros que la hemos trabajado por muchos años, es una herramienta muy noble, muy robusta, excelente para ciertas tareas en las operaciones de ciertos negocios. Habla perfectamente con Oracle. En líneas generales es una herramienta que la verdad es que puede dar mucha productividad a cualquier negocio. Efectivamente, Gleforms ha estado en el mercado desde hace ya bastante tiempo y lo que hemos tenido la oportunidad de trabajar y desenvolvernos con Forms, sabemos los beneficios y las ventajas que nos ofrece. Sin embargo, también es bien conocido que ya la gente hoy en día, los que están saliendo de las universidades, los nuevos recursos, no quieren aprender Forms. Les parece que es una herramienta muy antigua. Obviamente, y ya que hoy en día, por supuesto, tenemos tantas herramientas de estilo web, todo el mundo quiere inclinarse hacia ese aspecto, e incluso en Forms, pues a veces puede ser bastante complicado llegar a hacer algunas funcionalidades web, porque sabemos que Forms es una herramienta basada en cliente-servidor. Entonces, Sí, obviamente. y definitivamente que ahí hay un gran problema, Egle, porque obviamente los nuevos no quieren aprender Forms, pero si tomamos en cuenta a los expertos que hay en Forms hoy en día ya se están jubilando. Entonces queda un vacío allí de experiencia que no sabemos de dónde tomar. Y, Exactamente. y allí es donde entra el Oracle Application Express, ¿no? Conocido como Apex, y que para aquellos que no la conocen es una herramienta 100% Oracle y trabaja Exactamente. con el mismo lenguaje PL/SQL. Tal cual como Forms, y además es una herramienta de desarrollo rápido, que no lo es Forms. Puedes tener una aplicación productiva en muy poco tiempo y de niveles de complejidad bastante pues, alto, diríamos yo, la puedes desarrollar en muy poco tiempo. Sí, indudablemente hay features que son usuarios o desarrolladores más expertos quienes podrán alcanzarlo, pero pues cualquier persona que tenga background en Forms puede ser altamente productivo en un par de semanas, 2 o 3 semanas, porque digamos que la base sigue siendo la misma, a diferencia que si se ponen a aprender alguna otra tecnología como .NET, Java o alguna otra donde cambie el paradigma completamente. Exactamente. Y sin contar con que el Apex no tiene licenciamiento. Si ya tienes una base de datos Oracle, lo más probable es que ya tengas el Apex incluido en tu licencia de la base de datos. Así es, Egle. Pero ¿qué te parece si comenzamos a comentar cómo atacar un proyecto de modernización? Esa yo creo que es una de las principales preguntas. Si ya estamos convencidos de que queremos migrar a nuestra aplicación Forms y queremos desarrollarla en Apex, y a veces tenemos aplicaciones súper grandes o súper complejas, no sabemos cómo atacarlo, cómo empezar, por Sí, dónde comenzamos. incluso Egle, yo iría un paso más atrás, ¿no? A mí me gustaría compartir con la audiencia lo que nosotros conocemos como el espectro de modernización de Forms a Apex. Esto básicamente se refiere a las opciones que podemos tener al momento de, o cuando tenemos enfrente una aplicación Forms y necesitamos modernizarla. Digamos que las opciones, en primera instancia, yo lo que les sugeriría a nuestra audiencia es, si tienen una aplicación Forms y esta aplicación de alguna manera satisface todas sus necesidades, pues yo diría que ni siquiera habrá necesidad de convertirlo, de hacerle nada, siempre y cuando, valga la pena acotar, se encuentren en una versión soportada de Forms. Exactamente. Y si no están en una versión soportada de Forms, pues allí es donde comienza las siguientes etapas del espectro que presentamos. Tienes varias opciones. O tienes la opción de migrar a una nueva versión de Forms para poner al día también tu base de datos. Y también tienes la opción, si vas a migrar a ya tu base de datos, probablemente tu base de datos va a tener la licencia ya bueno, o va a tener Apex, no digamos licencia porque no tiene licencia, va a tener Apex. Tú puedes decidir si, bueno, si vale la pena migrar a Forms y pagar otra vez la licencia de Forms o simplemente migrar tu aplicación a Apex o, Kenny. Sí, ese es un excelente punto. De hecho, que me gustaría retomar el punto de que Apex ya viene con su base de datos. El hecho de tener Oracle significa que ya tienen Apex allí listo para ser utilizado. No necesita, no tiene costos de licencia, no, ya está a su disposición simplemente para empezar a jugar.
Y obviamente que yo creo que esto dependerá un poco de cada situación, ¿no? Habrá de depender un poco del presupuesto, del timing. Hay un montón de variables que juegan allí, ¿no? Pero entre hacer las conversiones completas a Apex, de agarrar toda nuestra aplicación y hacer una migración completa de una vez a Apex, la otra opción sería trabajar con soluciones mixtas, ¿no? Incluso en el hecho de que van a mantener sus forms, mi recomendación es simplemente de continuar trabajando con forms, las aplicaciones que ya tienen, pero las evoluciones y las nuevas funcionalidades, seguirlas o comenzarlas a trabajar en Oracle Apex. Entonces, el hecho de que ambos sean productos Oracle hace de que ambos puedan convivir fácilmente. Yo lo que recomendaría es siempre comenzar con un modulito pequeño, hacer una prueba de concepto y poco a poco ir migrando o ir convirtiendo, mejor dicho, todos nuestros módulos a Apex y en el interín, pues, ambos van a poder convivir perfectamente. Exactamente. Lo importante de saber aquí y tener claro es que aquí no hay una receta mágica, no hay una receta de oro para hacer un proyecto de conversión de Forms a Apex. Eso siempre va a depender de tu negocio, del tamaño de tu negocio, los objetivos, qué funcionalidades quieres implementar, la complejidad de tu aplicación, desde la infraestructura que tienes de base de datos, de forms. O sea, depende de múltiples factores y no hay una regla que se aplique para todos por igual. Así es. Y para iniciar un proyecto de modernización Forms, a mí me gustaría presentarles lo que nosotros conocemos como el enfoque, ¿no? Es simplemente cómo nosotros internamente manejamos los proyectos de modernización. Okay, empezamos la primera fase y se van a dar cuenta que no es nada nuevo, ¿no? No estamos trayendo, no hay nada oculto bajo el sol, es el esquema de desarrollo del sistema que siempre manejamos. Acá tenemos la primera fase de la planificación, obviamente es la más importante. Tenemos que tener una idea de cuánto va a ser el esfuerzo para poder prepararnos cuáles van a ser los recursos a utilizar en el proyecto, ya tanto a nivel de recursos humanos como de presupuesto, pero es importante tener una idea de cuál es el esfuerzo necesario para completar nuestro proyecto y saber cómo lo vamos a dividir. Exactamente. Yo incluiría también en una de estas en esta primera etapa, comenzar ciertamente con la gestión del cambio, que casualmente es uno de los principales problemas que encuentran las personas cuando enfrentan un proyecto de este tipo. Siempre tienes que empezar por la gestión del cambio. La gestión del cambio es como un pequeño marketing que tú vas a hacer de tu proyecto dentro de tu misma empresa. Tienes que tocar todos los puntos operacionales de tu negocio y en todos esos puntos identificar quiénes son las personas de autoridad y quiénes son las personas más influyentes, que no necesariamente es la persona de autoridad, cabe destacar. Y esas personas clave, a ellas son las que tú primero debes empezar a venderles tu proyecto, a convencerlos y a enamorarlos. Una vez que tú hayas embarcado a esas personas en tu proyecto, entonces será más fluido y será más fácil llevar a cabo el proyecto en toda la organización. Sí, así es, Egle. Es bien conocido que los usuarios finales de Forms o usuarios expertos en Forms están bien acostumbrados a sus aplicaciones. De hecho, pueden hacer cantidad de funcionalidades sin siquiera tocar el mouse una sola vez. Y ellos son uno de los que tienen que estar involucrados en estas etapas iniciales, ¿no? Luego, cuando ya comienza el proyecto, es importante que se defina lo que es la infraestructura y el manejo de la autenticación. Estos son uno de los elementos que más cambia entre Forms y Apex y es uno de los elementos a los que le tenemos que dedicar mayor atención en estas etapas iniciales. Exactamente. Yo creo que tienes que comenzar definitivamente por allí, porque si no, una vez avanzado el proyecto, puede que te toque retrabajar ciertos puntos si no has definido bien cómo vas a hacer tu autenticación, si no sabes bien cómo va a ser la convivencia en caso de que estés hablando de un proyecto de convivencia entre Forms y Apex. Todo eso lo debes tener claro para poder saber hacia dónde vas a ir. Así es. Y luego nosotros trabajamos básicamente con una metodología Agile, donde hacemos pequeños ciclos con el ciclo completo, desde análisis, diseño, desarrollo, pruebas, hasta llegar a implementar en producción una parte o un pedazo de funcionalidad
de calidad y que funcione, básicamente. Y lo importante es hacer ciclos pequeños para poder ir corrigiéndose a cada vez, ¿no? E ir mejorando las cosas que hace falta mejorar para el ciclo siguiente. Exactamente. Otra cosa que hay que tener en cuenta es, obviamente, el diseño de la interfaz de usuario, y mientras más temprano se hace también es mejor. En este punto también es una práctica ideal presentar una pequeña prueba de concepto de algún pequeño módulo de tu aplicación y mostrarla de una vez a tus usuarios, a las personas que consumen los datos, para que ellos puedan tener una idea de qué es lo que se van a encontrar. Porque a Sí. veces el paradigma cambia totalmente, el paradigma de uso entre una aplicación de Forms y una aplicación de Apex, y entonces es bueno que los usuarios y las personas que consumen el sistema lo vayan conociendo desde las primeras etapas de este. Claro, lo importante es ir organizado, Gle. Básicamente, no hacer como comentaba nuestro querido Vicente Lira, de como si estuviéramos en un grupo de jazz, en donde todo el mundo va improvisando a su manera. Exacto. Entonces, Cada quien lo con su importante, instrumento tocando lo que le provoque. entonces, lo importante es tener un plan, tener una planificación y en función a eso, continuar hacia adelante. Exactamente. Y a propósito de esas primeras etapas del proyecto, Kenny, hay una herramienta súper buena que a mí me encanta, que se llama Balsamic, que es excelente para hacer mockups de páginas, como para saber cuáles son las funcionalidades que quieres llevar a tu aplicación Apex y mostrarlas de una manera sencilla, fácil, limpia, casi como un dibujo de un niño de kinder a tus usuarios. Sí, Una lo bonito manera de, simple. Justo lo bonito de Balsami es que el usuario no se concentra en cosas que no son importantes, no se concentra en los colores, se concentra en la funcionalidad de la pantalla y eso hace a que sea un poco más eficiente, ¿no? Exactamente. Hay otro tema que a mí me parece súper importante, Gleto, tener en cuenta y es uno de los puntos que yo recurrentemente consigo o me comentan de personas que trabajan en proyectos de conversión, que se refiere al temor de olvidar algo. Es bastante Exactamente. fácil perderse cuando tenemos un trigger que llama un program unit, que llama una librería y luego un paquete. Cuando haces, es complicado saber que hemos considerado todos los elementos. Exacto. Cuando regresas no sabes en qué punto quedaste, si se te pasó algún componente, súper complicado ciertamente. Es necesario hacer el uso de un checklist, si es posible, listar todos los componentes de tu forma para saber y asegurarte de que no dejes ninguno por fuera. Sí, bueno, a mí me gustaría compartir, Egle, hay una herramienta que está disponible en el Apex Builder que se llama la herramienta de migración para Oracle Forms. Déjame compartir un segundito mi pantalla para hablarles al respecto. Ok, espero que estén viendo acá mi pantalla. Aquí estamos en el Apex Builder, ¿no? Basta con entrar en el Apex y acá en la esquina inferior derecha encontramos el Oracle Forms Migrations. Bueno, yo tengo aquí mi explorador en inglés. Y nosotros creamos un pequeño proyecto, que es el proyecto Submit. Son la típica formas de cliente y órdenes de compra. Y órdenes de compra. Sí, aquí voy a mostrarles, por ejemplo, lo que sería la forma en el Forms Builder. Y fíjense que aquí tenemos un ejemplo de lo que es una forma, ¿no? Tenemos aquí un bloque multirecord, acá tenemos un canvas con distintos tabs que muestra cierta información, ¿no? Y aquí podemos ver que lo que tiene son 5 bloques y bueno, unos cuantos elementos acá en los program units. Cuando podemos revisar esto del lado del Oracle, la herramienta de migración de Oracle Forms que está incluida en el Apex Builder, y vamos a revisar nuestra forma Customer, podemos ver que tenemos acá 5 bloques, de los cuales 4 son basados, los ítems, etc. Lo importante de esto acá es que para poder tener acceso a esto necesitamos convertir el binario en su forma de XML. Acá hay un ejemplo o te explican en la ayuda cómo hacer ese tipo de conversiones, ¿no? Del binario XML es utilizando una herramienta que se llama Forms2XML y es una herramienta que ya está incluida en la instalación de Forms. Entonces, si tienen Forms instalado, probablemente lo van a tener. Todo el mundo lo debe tener, de hecho. Entonces, siguiendo hablando del checklist, asumamos que entramos, por ejemplo, en este ítem
en la lista de ítems. Aquí tenemos los 31 ítems de los que nos estaba hablando. Y acá tenemos las columnas de aplicable y completado, con la que podemos jugar. Imaginemos que podemos seleccionar unas cuantas columnas y luego hacer modificaciones en batch para decir, mira, estos ítems no me interesa migrarlos y los puedo colocar en aplicable igual a no. O decir, ya estos los trabajé y vamos a colocarlo en completado igual a yes. Y de esta manera te permite hacer un seguimiento exacto de lo que estás trabajando y va a ser bastante complicado olvidar algo de lo que, dejar algo por fuera, porque aquí vamos teniendo el control de todo lo que has estado tocando. Sin embargo, este es un tema que a mí no me gustaría, o no quisiera entrar tanto en detalle, yo quisiera más bien sugerirles un blog de nuestra colega Mónica Godoy. Ella es la Principal Manager de Oracle Apex para la región de Latinoamérica. Ella hizo una serie de blogs bien útil, bien importante, súper detallado, donde te demuestra, o no demuestra, donde explica cómo ir de la A a la Z a la hora de hacer una conversión de Forms a Apex. Y realmente les recomiendo que le echen un ojo, está bastante bueno, está en inglés, par contra. Pero es bastante útil. Yo ampliamente se los recomiendo. De hecho, si me permiten, les voy a compartir cuál es el resultado al final de esta serie de blogs Está súper interesante porque yo pienso que ella muestra allí una de las principales cosas a tener en cuenta cuando vas a hacer un proyecto Forms es que no deberías fijarte en replicar exactamente una forma en tu aplicación de Apex. Es decir, no vas a calcarla, no es una copia al carbón de tu aplicación Forms. Entonces, yo creo que ella demuestra aquí en el blog de una manera contundente, digámoslo así, que la aplicación Forms puede tener diferentes traducciones en una aplicación Apex. Sí, Puede veamos tener, este ejemplo exactamente, particular. muéstralo, por Acá favor. tenemos la forma de customer que les había mostrado. Tenemos inicialmente un bloque multicolumnas y tengo una mezcla de francés y Sí. español e inglés en mi cabeza, disculpen. Y luego tenemos aquí un canvas con 4 tabs distintos, con 4 pestañas. Cuando vemos las opciones que Mónica lo trabajó, la primera opción nos colocó la posibilidad de utilizar el Faceted Search. Esto nos permite manejar las funcionalidades de búsquedas que nos proveen el Enter Query y el Execute Query, que no las tenemos en Apex. Y también una de las maneras fáciles es manejar un reporte interactivo para tener las posibilidades de búsqueda y luego una pequeña ventana modal para poder hacer las modificaciones y las inserciones. También muestra la posibilidad de tener un tree, un árbol, donde tenemos la misma información presentada de manera distinta. Entonces, acá podemos ver de que no hay una receta mágica. Lo importante acá es concentrarse en la funcionalidad, a dónde quieres ir, y no hacer una replicación exacta de las pantallas anteriores. Recordemos Exactamente. que Forms fue basado en cliente-servidor, y en Exactamente. Apex la gente quiere ver las funcionalidades a lo que están acostumbrados a manejar en web. Es correcto. Como decía una colega de nosotros cuando estuvimos alguna vez en un proyecto en México, es como comprarte un Ferrari y quererlo modificar para que funcione como un Volkswagen, como un escarabajo. Sí. No tiene ningún sentido. O sea, lo ideal sería explotar al máximo las nuevas funcionalidades de tu nueva framework del Apex para que funcione y puedas mostrar una aplicación Sí. basada en web. Nosotros internamente, Igle, sabemos que no utilizamos esta herramienta. Nosotros desarrollamos una herramienta interna, pero obviamente nosotros nos dedicamos a esto. Claro, ese es nuestro negocio, obviamente. Si en la naturaleza de nuestro negocio nos pide o necesitamos hacer incluso estimaciones de proyectos bastante amplios. Entonces, cuando estamos trabajando con 5 o 6 formas, es bastante fácil hacerlo a mano. Cuando estamos hablando de cientos o de miles de formas, necesitamos una herramienta automatizada que nos ayude. Nosotros internamente en casa trabajamos, desarrollamos una herramienta que llamamos Informs. Acá se la estoy mostrando, en donde vemos, por ejemplo, aquí creamos un cliente Intune Insider
y trabajamos con el mismo proyecto. La misma aplicación. Ujú. Y tenemos una manera de ver la evaluación separadas por actividades, ¿no? Entonces, viendo el ejemplo de nuestro forma customer, acá vemos que según la herramienta nos dice que debe tardar unas 12 horas para el desarrollo, cerca de 8 horas para el análisis, y así se pueden ir agregando tantas actividades como se requieran. Exactamente. Igual en esta parte, eso obviamente nosotros también, digamos que seguimos trabajando sobre esta herramienta, obviamente es una herramienta interna, y la parte en la que, y cómo haces el cálculo de todas estas horas, pues es como que bastante flexible, digámoslo así, te permite hacer varias configuraciones para poder llegar a un cálculo más exacto. Y además de eso, pues tiene la belleza de que puedes ver algunos componentes que nosotros de base no queremos tomar en cuenta en el análisis de una forma. Por ejemplo, componentes que tienen código muerto, que nadie invoca, programs units que nadie invoca, por ejemplo, componentes que solamente tienen o triggers que solamente la gente ha anulado porque no quieren que se disparen. Veamos este ejemplo del on error. Es un Exactamente, eso trigger es un, que le colocan null porque es un trigger que queremos deshabilitar. exactamente, eso es Entonces, una práctica altamente, yo diría, utilizada. Ujú. común en el mundo de forms. Y así pues sucesivamente nosotros hemos agregado como cuestiones también como código redundante, como para que no tengas que analizar las mismas cosas y una y otra vez. Entonces, obviamente es por la naturaleza de nuestro negocio que necesitamos hacer análisis como más rápidos y dar Así respuestas es, más Egle. rápidos. Ujú. Entonces, por eso es el uso de esta herramienta útil, es para nosotros, ¿no? Así es, Egle. Definitivamente que Informs ha sido una gran ventaja internamente. Nos ha ayudado a ser mucho más eficientes y mucho más rápidos con nuestros clientes. Exactamente, Kenny. ¿Y qué te parece, Kenny, si hablamos un poco del elefante blanco en la sala? Uy, no me diga que vamos a tener que hablar de cómo trabajamos tú y yo en casa todo el día. Bueno, no, de eso no vamos a tocarlo. Hablemos del elefante blanco en la sala que todos queremos y odiamos a la misma vez, y es Oracle Reports. Pues Oracle Report es el hermano de Oracle Forms. Evidentemente, yo diría que la gran mayoría de las empresas que tienen aplicaciones en Forms deben tener algún reporte por allí guardado. Y pues es ampliamente conocido que Oracle Reports ya está obsoleto y que, si mal no recuerdo, el soporte llega hasta octubre de este año, y para aquellos que lograron comprar el soporte extendido debería ser hasta el 2023, si no me equivoco. Exacto, lo cual no quiere decir Eh, que van a seguir agregándole nuevas funcionalidades, obviamente, es que ya el producto ya prácticamente lo cerraron. Sí, ya no le seguirán haciendo ajustes ni mejoras. Y definitivamente que ese es un buen punto, Egle, porque habrá muchas empresas preocupadas por migrar todos sus reports, pero no tienen ni el presupuesto o a lo mejor no se ajusta en el tiempo que lo quieren hacer. La buena noticia es que invocar un reporte simplemente es llamar a una URL y que se puede hacer fácilmente desde Apex. Aquí el Exactamente. truco es, o digamos la preocupación sería, que esta URL expondría lo que son el usuario y el password para conectarse a la base de datos, y eso sería una gran brecha de seguridad. Exacto, pero para eso, pues obviamente nosotros hemos ya diseñado una solución y pues nosotros generamos el reporte del lado del servidor y simplemente invocamos el archivo directamente ya generado sin tener que invocar abiertamente con los parámetros de usuario Vamos y a ver, Ogle, password. porque una imagen dice más que 1000 palabras. Entonces, Exactamente. acá imaginemos nuestra aplicación Apex que necesita hacer una invocación a report. Y sería tan sencillo como simplemente especificar en la URL con todos los parámetros, la URL del report server, con todos los parámetros necesarios. Pero la mala noticia es que hay que especificar el usuario y el password, incluso el string de conexión, que O sea, quedaría pública en la URL. aquí está mi cédula. Sí. Entonces, lo que nosotros estamos sugiriendo es hacer ese llamado desde la base de datos. Entonces, Apex llamaría finalmente a un paquete en base de datos que sería el que se encargaría de hacer el llamado
a ejecutar el reporte, ¿no? Mandándole los datos de autenticación, pero especificándole una ruta, un path particular para colocar el resultado en un repositorio compartido. Luego, desde nuestra aplicación Apex, simplemente iríamos a tomar el archivo que sería el que se estaría mostrando. Esto sería una manera de ocultar todo lo que es la invocación del reporte a nivel de base de datos y no tener que exponerla en el cliente. El string de conexión, exactamente. Pero hablemos ahora de lo que sería la migración, porque obviamente las personas no van a poder quedarse eternamente con sus reportes de reports. Así es. Entonces, para saber, para saber qué tipo de migración vas a hacer de tu reporte, yo creo que es interesante primero saber qué tipo de reportes tienes. Si son reportes que consume solamente un usuario o tus usuarios, o son reportes que finalmente tienes que enviar a un tercero, por ejemplo, la Comisión Nacional de Seguros o algo así, ¿no? En ese caso requieren como un formato establecido, preestablecido, que ya tú has trabajado bastante en tu Oracle Report. Entonces, Sí, ¿cómo hacemos con esas migraciones? básicamente si lo necesitan en papel o no, ¿no? Digamos que el Exacto. lineamiento de Oracle es, ellos recomiendan migrar a BI Publisher. Sin embargo, existen muchas opciones, sobre todo si estamos pensando en migrar a nuestras aplicaciones Forms a Apex. Diríamos, bueno, lo primero es analizar cuál es la funcionalidad principal del reporte, porque un reporte interactivo o un Interactive Grid podría ser más que suficiente. Si necesitan un formato en físico, pues hay opciones como el PDF o el Oracle Office Print, que se le conoce como AOP. Hay varias opciones. Lo que pasa es que dependería un poco de cada escenario y un poco de cómo manejaron el esquema de autenticación. Y me gustaría un poco entrar en detalle sobre esto, Egle, porque lo comentábamos inicialmente, la parte de seguridad hay que tomarla en cuenta desde las fases tempranas del proyecto. Y básicamente porque una de las cosas que cambia, Apex nos permite tener múltiples opciones de conexión. Podemos conectarnos con usuarios de base de datos, cuentas de Apex, el DApp, Single Sign-On, en fin, hay variedad. Aquí lo importante es que a diferencia de Forms, Forms utiliza lo que le llaman una conexión o un bloqueo pesimista, que eso significa que él se conecta, establece la conexión con base de datos y la mantiene allí, mantiene la conexión hasta que el usuario decide desloguearse. En Apex no. En Apex, cada vez que necesitamos hacer algo en base de datos, él abre la conexión, ejecuta el proceso y la cierra. Y el usuario que establece la conexión no es el usuario que se conectó, es un usuario genérico que es el Apex Public User. Entonces eso cambia un poco el paradigma y el esquema de hacer cosas. Exactamente. Y estando en esa misma línea, pues hay que tener en cuenta que cada vez que tú abres y cierras la conexión con la base de datos desde Apex, también haces un commit. Son diferentes paradigmas que tú tienes que tener en cuenta cuando vas a migrar tu aplicación a Apex y que tienes que saber cómo vas a manejar. Por ejemplo, también tienes la variable de ambiente user. Si tú no te conectas a Apex con un usuario de base de datos, digámoslo así, porque Apex no va a abrir una sesión perenne con la base de datos, él se conecta con un único usuario, que es el Apex Public User. Cuando él haga referencia al user del valor de la base de datos, obviamente esa variable es como que si no existiera. O Así va a es, ser el Egle. Apex Public User. Va a ser el Apex Fully User, básicamente. Y eso es un tema súper importante, porque cuando hablamos de migraciones Forms, la gente se concentra en lo que es en Forms, diciendo que las bases de datos no tendrán ninguna modificación. Pero este es un tipo de modificaciones que yo me he encontrado en varios clientes. Es bastante común trabajarlo en Forms Exactamente. y tenemos que tener cuidado cuando hacemos conversiones a Apex. De este punto, otro tema, por ejemplo, que viene relacionado es los campos de auditoría. Es muy común que en las empresas cuando trabajan con Apex utilizan como nombre de usuario el correo electrónico de los empleados. Y el correo electrónico generalmente va a superar los 8 o 10 caracteres que utilizábamos para crear los usuarios de Forms en Oracle Forms. Exacto. Entonces, aun cuando el cliente tenga la idea de que no hay ningún cambio que hacer del lado de base de datos, pues probablemente habrá que hacer un alter de estas tablas para poder aumentar los campos de auditoría. Exactamente, sobre todo en Latinoamérica, que nosotros acostumbramos a tener a veces dos nombres, dos apellidos, no como en Canadá, que siempre
Nombre y nombre y un apellido apellido. chiquito. Así es. Exactamente. Y con respecto al commit implícito que hacía, eso también inhabilita la posibilidad de utilizar las tablas temporales, las que se conocen como Global Temporary Table, que son tablas que Exactamente. generalmente las vaciamos al momento de hacer commit. En Forms es una herramienta que se utiliza de vez en cuando por usuarios ya más expertos y es una solución bastante eficiente, pero no se puede utilizar en Apex. En Apex lo recomendable sería utilizar las colecciones de Apex, porque no hay persistencia de estos datos, porque cada vez que se crea una conexión se cierra el momento. Exactamente. Kenny, Ajá, los Sí, interrumpo un momento. Tenemos una pregunta. Buenas ok. tardes. Es de Ernesto. Hablando de sesiones, ¿qué pasa si uno ha desarrollado paquetes que mantienen estados en variables estáticas? ¿Cómo se puede conservar, recuperar estas variables entre las diferentes llamadas al pool de sesiones? ese es excelente punto, excelente punto. Nosotros generalmente la manera de manejarlos es, obviamente ya no lo puedes seguir manejando a nivel de paquete, porque lo que comentábamos, ya la sesión no es persistente. La recomendación allí sería crear una variable, un application item, un ítem a nivel de aplicación, y quizás cuando tu página se cargue o cuando después de hacer la autenticación, ya dependerá de cada uno de los casos, tomar el valor y cargarlo a nivel de aplicación en Apex. Y eso sí te va a Exactamente. perdurar durante toda tu aplicación. Exactamente. De hecho, en tu aplicación la puedes tener a nivel la puedes incluso compartir entre varias aplicaciones dependiendo del modelo que tú quieras desarrollar, o puede ser propia de una página, de solamente de una página, de la página que está usando el usuario en ese momento. O sea, tienes varias opciones allí. Sí, pero básicamente aquí la opción a seguir sería utilizar un ítem a nivel de aplicación y no Exactamente. seguirlas trabajando a nivel de base de datos. Para Muy, que lo muy puedas tener pertinente. Muchas disponible. gracias, Doris. Ujú. ¿Qué otra cosa ¿Qué tenemos? otra cosa tenemos por aquí? A ver. Yo diría, me gustaría comentar otro par de tips que considero importante. Ya tú lo mencionábamos antes, Gle. No sirve de nada intentar replicar pantallas. No sirve de nada. La verdad es que ocupa demasiado tiempo, esfuerzo y no es la manera correcta de atacar este proyecto de Ese modernización. Lo sería el importante. peor error que puedes cometer si vas a arrancar un proyecto de Forms, es tratar de replicar la pantalla exactamente en la aplicación de Apex. Lo importante acá es entender la funcionalidad, porque así sí no sería muy difícil de desarrollar e incluso más difícil de mantener. Entonces lo importante es entender la funcionalidad y en función a la funcionalidad de esa pantalla, decides cómo vas a jugar con tus elementos a nivel visual. Ujú. Sin embargo, Kenny, yo creo que tú particularmente o nosotros hemos tenido en Insun algún cliente que ha querido hacer una replicación exacta por alguna... Sí, de hecho es bien pertinente. Tuvimos un cliente en donde ellos tenían una certificación ISO y Ujú. estaban obligados a mantener el sistema tal cual como estaba, porque cualquier cambio significaba tener que perder la certificación y volverse a certificar. Sí. Entonces, pues el proyecto obviamente que llevaría o llevó 2 o 3 veces lo que hubiésemos hecho en un proyecto Ujú. normal, pero Sin pues embargo, en esos finalmente se pudo casos, hacer, digámoslo así. claro, en esos casos va a depender una vez más de las necesidades de cada cliente, pero definitivamente no es No es la recomendable, mejor práctica. salvo casos de causa mayor, como lo que acabamos de comentar, ¿no? Exactamente. Aquí lo importante siempre va a ser empezar desde pequeño y empezar desde pequeño y luego crear con una funcionalidad básica, hacer una prueba de concepto, involucrar a todos las personas que interactúan con el sistema y en función a eso ya puedes comenzar con tu proyecto de migración, ¿no? Exactamente. Y Kenny, para tener una idea, sí, oh, adelante, Doris. perdón que los interrumpa. Justo Ujú. Ernesto también nos comenta, nosotros tenemos muchos desarrollos en PL/SQL separando lógica de presentación, forms, Ujú. pero eso nos hace modificar toda la lógica desarrollada. Entiendo que eso ocurre muy seguido en esta situación, ¿no? ¿Hay algunas alternativas que podamos tener? Creo que no entendí bien. ¿Puedes comentar de nuevo la pregunta? Que no me quedó Lo muy repito. claro. No, no es una pregunta, creo que es más bien un comentario que nos Comentario. comparte Ernesto. Nosotros tenemos muchos desarrollos en PL/SQL separando Ujú. lógica de presentación, forms, pero eso nos hace modificar toda la lógica desarrollada. Ese es su comentario. Básicamente,
Yo diría que no es necesario. Un poco hay que ajustarse. Desde Apex siempre vas a poder crear tu look and feel y invocando a todo lo que tú tienes de base de datos. Lo bonito del Apex es que puedes utilizar al 100% las funcionalidades que estén en base de datos, tal cual como la tienes en Forms. El Exacto. problema sería si tienes bloques basados y que sea Forms el que se hace cargo de los DML. Allí sí tendrías que hacerlo distinto del lado de Apex, pero toda la lógica de negocio que esté en base de datos es completamente reutilizable. Incluso hay estrategias para reutilizar estas variables de ambiente si no se requiere modificar todo en base de datos, ¿no? Pero sí hay Exactamente. estrategias, sí hay. Pero de hecho yo diría que, Kenny, ese es uno de los escenarios más bien ideales, en donde tu lógica de negocio está, la mayor parte está del lado de la base de datos. Ese es el escenario ideal para un proyecto de migración de Forms a Apex, porque tú puedes utilizar totalmente todo lo que tienes en la base de datos, obviamente con algunas salvedades, pero básicamente la lógica de negocio en grueso la vas a poder utilizar. Si la tienes en la forma, pues te va a tocar migrarla a la base de datos para poder hacer uso de eso, o si la quieres tener en la aplicación, que es lo menos recomendable tampoco, como decía Ernesto, separar el front-end del back-end. Entonces, yo creo que esa es realmente la situación ideal, tener separado en base de datos la lógica de negocio del front-end. Sí, mira, otro ejemplo que podríamos tener de pronto o de los impactos de irnos de Forms a Apex es el manejo de listas de valores. Es una práctica muy común que en Forms se crean tres elementos. Tenemos un ítem con el código, luego tenemos un segundo ítem con la descripción y un botoncito que nos levanta la lista Y un de valores. botón. Exactamente. Pues Eso no quiere decir que en Apex vamos a crear los tres componentes: código, descripción, el botón. En Apex tenemos ya un ítem que hace todo el trabajo de estos tres componentes en uno solo. una lista de valor. Ahí el truco es, o una de las recomendaciones que yo diría, es que los usuarios finales de Forms están bien acostumbrados a trabajar con sus códigos. No le quiten los códigos porque va a haber una resistencia al cambio mayor. Entonces, en el momento de mostrar la lista de valores, concatenen el código del producto o de lo que sea, del elemento, con su descripción. Y así los usuarios seguirán trabajando con los códigos que ya conocen y están acostumbrados a manejar. Exactamente. Y igualmente, el Interquery y el Execute Query, que yo creo que es una de las preocupaciones principales que tiene la gente de Forms, no existen en Apex, no lo pueden replicar, pero tienen un reporte interactivo que es mucho más potente. Poderoso. Entonces, aquí podríamos hacer simplemente, cada vez que tengan una pantalla en donde utilicen el Interquery y Execute Query, colócale un Interactive Report por delante y luego una pequeña ventana pop-up donde te permita modificar los datos, ¿no? En el caso que Exactamente. necesiten hacer modificaciones masivas en un bloque multiregistro, podrían trabajar con el Interactive Grid. Opciones hay. Lo importante es saber cómo se usa la forma y cuál es el objetivo principal para decidir cuál va a ser el camino a tomar. Exactamente. Y con la belleza de lo que es un Interactive Report que te permite hacer cantidades de cosas sobre un reporte, que muchas veces se ve también en algunas aplicaciones de negocios, múltiples reportes que van sobre un mismo query, pero simplemente cambian columnas, cambian algunos detalles, cosas que con Interactive Report tienes infinidad de opciones y que el mismo le das el poder al mismo usuario de poder definir sus reportes como los quiere hacer, tener múltiples reportes guardados para él. O sea, es una maravilla, la verdad. Sí, la verdad es que sí, pero yo creo que, bueno, podríamos hacer 2 o 3 sesiones más hablando del tema, y que le vamos a tratar de resumir un poco de lo que hemos estado comentando. Yo creo que lo que tú comentabas de la gestión del cambio es la clave fundamental del éxito de un proyecto. Sin duda alguna. Ubicar los actores principales, los actores que tengan la autoridad y los que sean influyentes, muy importante, los actores más influyentes, ubicar a esas personas y venderles realmente el proyecto, hacerlos partes del proyecto, para que ellos luego comiencen también a embarcar a las demás personas en el proyecto. Sí, además también tenemos la definición temprana de los elementos de seguridad, cómo se va a hacer la autenticación, el manejo de roles y privilegios. Esto es un tema que va a marcar el cómo se van a hacer los desarrollos más adelante. Modificarlos Exactamente. a mitad de proyecto significaría tener que retrabajar hacia atrás. Y el otro tip para concluir, empieza de pequeño. Empieza con un módulo pequeño, empieza con una pequeña pantalla, mígrala o haz una pequeña prueba de concepto en Apex y preséntala. Pero siempre empieza de pequeño, empieza dando pasitos de bebé.
Sí, y yo tengo una otra, Gle, y que no hay que subestimar, que es no descartar la ayuda de expertos. Definitivamente yo he conocido casos fallidos de gente que ha intentado hacer algo en Apex, pero lo que comentábamos antes del grupo de jazz, empezaron a hacer temas improvisados sin tener ningún control y no terminaron bien. A mí me parece que Apex es una herramienta súper poderosa. Aprovechas al 100% el conocimiento de tus recursos Forms y que tienen un gran conocimiento de la funcionalidad de tu negocio. A mí me parece que es relevante e importante el dejarse ayudar, buscar la ayuda de expertos y arrancar el proyecto con buen pie. Exactamente, por lo menos para sentar las bases. Dependiendo de tu presupuesto, si te lo puedes permitir, por lo menos úsalo y busca a un experto para por lo menos sentar las bases y arrancar el proyecto como debe ser, con buenas bases. Sí, yo creo que por hoy, Egle, deberíamos parar porque si no, como te digo, se nos Se me hace agarra infinita la la noche aquí conversación. sí, y no paramos nunca. Así que, Guillermo, David, ¿qué les ha parecido la conversa del día de hoy? Muy bueno, Kenny. Me gusta quisiera que me des un poco más de información en la convivencia de los forums, porque creo que es algo importante. Normalmente yo he tenido varias instancias en las cuales se ha visto que tienen una suite grande de forms y quieren empezar a migrarla poco a poco, ¿cierto? Pero creo que hay mucha, obviamente no es posible migrar toda la suite de un solo Pepo a Apex. ¿Cuáles son las recomendaciones para que ambos convivan al mismo tiempo? Sí, básicamente la convivencia es natural. Si están ambos apuntando a la misma base de datos, digamos que la convivencia se va a hacer completamente transparente. Ahora, si necesitas ir, digamos que en la medida que vas migrando o que vas convirtiendo o modernizando pantallas a Apex y las quieres desinstalar de la forma, tocaría hacer un llamado de Forms a Apex y nosotros incluso en casa tenemos una solución para el single sign-on que te permitiría ir desde Forms hasta Apex sin necesidad de autenticarte, manteniendo tus variables de ambiente, manteniendo, digamos, todo el hilo de lo que estás trabajando. Definitivamente ese es un punto bien importante, David, pero una vez más, se me iría la tarde entera comentando el tema, así Ese que vamos da a tener, tela que sí, cortar. eso hay tela. Creo que Claro que sí. podríamos hacer una sesión aparte solamente hablando del single sign-on. Será motivo para invitarte una vez más. Amigos, Muchas Encantado. tenemos gracias. una nueva Sí, Daris. pregunta. Ernesto nos pregunta, nosotros tenemos varios clientes de la misma aplicación, pero a algunos se les desarrollan sus propios forms. ¿Un form qué sería? ¿Una página de la aplicación o una aplicación? Esto tiene que ver con el mantenimiento y qué es lo que se entrega. Sí, fíjate, en ese caso, lamentablemente no tengo una respuesta directa porque es que depende un poco del negocio. Les voy a comentar un par de temas, ¿no? En principio, solemos pensar que una forma puede estar relacionada con una página. Sin embargo, en una forma podemos tener varios canvas y cada canvas puede casarse con una página de Apex. O podemos tener el caso en donde 2 o 3 canvas se integren en una sola, o por el contrario, donde un gran canvas se dividan en varias páginas. Y esto es hablando de páginas de la misma aplicación. Pero recientemente tuvimos un caso de un cliente en donde nos decía que ellos no querían, mejor dicho, ellos querían de alguna manera que las implantaciones en producción fuesen más ligeras y no alterar a otros módulos. Entonces ellos tenían 3 formas enormes y nosotros lo que decidimos fue crear una aplicación distinta para cada una de estas formas. Y en cada aplicación, como te digo, tendríamos cerca de 10 a 15 páginas. Digamos que es una aplicación pequeñita, pero ellos decidieron de hacerlo de esa manera para tener más control sobre las implantaciones en producción. Entonces, no tenemos una respuesta directa para eso, va a depender del caso y de las necesidades que cada uno tenga. Exactamente, habría que analizar el negocio. No hay una receta estándar para todo. ¿Hay alguna otra David, creo que pregunta? está muteado Tony, todavía, ¿hay más David. preguntas pendientes? No, al momento son todas las preguntas. Listo, gracias. Bueno, Kenny, Egle, quiero agradecerles mucho por esta sesión, creo que ha sido muy beneficiosa para todos nosotros. Quiero recordarles a todos ustedes, por favor, que visiten el insominsider.com, ahí van a encontrar las actualizaciones de las siguientes sesiones que vamos a tener a futuro.
Normalmente nos reunimos cada 2 semanas, entonces la siguiente sesión sería en junio. Y también recordarles que las grabaciones de estas sesiones van a ser subidas ahí mismo. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, David. Gracias por la Gracias. invitación. Gracias a por todos. todo. Gracias por unirse con nosotros al Insom Insider.